Bendecimos el nombre del Padre, bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso, el que nos escogió, el que delegó en cada uno de nosotros una misión y una asignación. Así es que le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cada mañana le damos gracias al Padre por la alimentación, por el cuidado, por la salud, por el empleo, por el emprendimiento. Damos gracias al Señor por todo, porque Él ha sido más que bueno. Y hoy estamos aquí para estudiar la parashá que lleva por nombre Vayeshev, que se traduce como y se sentó. Y esta parashá a mí me ministró mucho. De verdad que sí. Me identifiqué mucho por una partecita que ya más adelante les voy a dejar saber. Así es que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy es viernes 20 de diciembre 2024, en hora de la noche. Y aquí estamos, ¿verdad? Estudiando la parashá que corresponde al día de hoy, la porción de la palabra que corresponde, ¿verdad? A este Shabbat que inició a las 6 de la tarde, este día de descanso, este día que el Señor preparó para que pudiéramos ahí estar, ¿verdad? Escudriñando su palabra. Y yo no sé si usted sabía, pero una de las características que aporta el estudio de la palabra es que tu rostro resplandece. Al estar en la presencia del Señor, nosotros somos cambiados, somos transformados, somos modificados. Y es que realmente ciertas cosas, ciertas conductas, ciertas acciones, el carácter es modificado por medio de la palabra. Así es que nosotros vamos a estar hablando hoy de un personaje tremendo, un personaje que muchos han predicado. Yo no recuerdo todavía haber predicado en mis años ministrando la palabra. No recuerdo haber predicado nunca de José, pero aquí me llegó, ¿verdad? Me llegó la oportunidad de hablar un poquito de José y lo vamos a hacer partiendo desde su contexto original y vamos a leer la palabra y ahí vamos a tratar ciertas frasecitas y vamos a entender a qué se refería o qué quiso decir, ¿verdad? O las opiniones de aquellos sabios rabinos que tenían una mente brillante. Así es que vamos a compartir la palabra que está en el capítulo 37. Dice el capítulo 37 del libro de Bereshit, Génesis 37. Jacob se asentó en la tierra de peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. A los 16 años de edad, Joseph era pastor del rebaño con sus hermanos, pastor del rebaño con sus hermanos. Y él era joven, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposa de su padre. Joseph solía traer a su padre habladurías malas. José, solía traerle a su padre habladurías malas. Mire que aclara, malas sobre ellos. Israel, Jacob, amaba a Joseph más que a todos sus hijos porque José o Joseph era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de lana fina y viendo sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle pacíficamente. Joseph soñó un sueño y lo relató a sus hermanos y ellos incrementaron más su odio hacia él, que no podemos estar hablando mucho. Ellos incrementaron su odio más hacia él. Les dijo, oigan ahora este sueño que soñé. Me parece ver a José narrando esto. He aquí que atábamos gavilla dentro del campo. Cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida. Y he aquí entonces que la gavilla de ustedes la rodearon y se postraron ante mi gavilla. Pero sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros o dominará sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por su sueño y por sus palabras. De nuevo soñó otro sueño
y lo contó a sus hermanos. Y le dijo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió diciendo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron. Aquí no lo odian, aquí lo envidian. ¿Mm? Pero su padre guardó el asunto. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem o en Siquén. E Israel dijo a Joseph, Jacob y dijo a José, ¿acaso no apacentarán tus hermanos en Siquén? Ve, y enviaré a ellos. Él dice, ve, y te enviaré a ellos. Y él le dijo, heme aquí. Y le dijo, ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y todo el rebaño, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Quebrón y llegó a Siquén. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para entonces así estar tratando lo que sería la parashá del día de hoy, que se llama Vayeshev, que se traduce como y se sentó. Es una parashá que a mí en lo particular me ministró bastante por algo que yo siempre venía diciéndole al Señor. Y dice la parashá que José era joven. Se dieron cuenta que cuando le hice este énfasis que él era joven. ¿Por qué la palabra habla de José y se refiere a él como que él era joven? ¿Cuál es la partecita que se necesita destacar o entender para que la palabra se tome el tiempo o el Eterno se tomara el tiempo de colocar esa definición de José o esa característica de José? Para que contara dentro de la palabra tenía que ser muy importante. Y es que quería mostrar algo que tenía José. Dice, y es que era joven. Y al decir que José era joven, estaba diciendo que algo típico de la juventud es que nos hace hacer cosas, ¿verdad? Nos hace decir cosas. A veces somos muy rápidos, otros somos efusivos, otros somos más calmados, más flemáticos, más melancólicos, pero la juventud tiende a traer consigo una serie de eventos, una serie de acciones. El carácter tiene mucho que ver con el tema de los años. Y me encantó porque escudriñando y apoyándome en la parte del Sefer de, ¿cómo se llama? El Midrash, hay una serie de características, una serie de puntos muy importantes. Los hermanos dijeron, la parte que leí, dice que los hermanos se dieron cuenta que Jacob amaba más a José y Jacob amaba a Joseph. Pero ¿por qué Jacob amaba a Joseph tanto? Tanto como para hacerle una ropa especial a él. Bueno, el Midrash añade que Joseph y Jacob tenían características muy similares, tenían gustos muy similares. Por ejemplo, ambos eran hijos de una mujer que no podían tener hijos, eran mujeres estériles, pero un milagro del Dios viviente permitió que coincidieran. Tanto Jacob como Joseph fueron hijos de mujeres que eran estériles, pero que el Eterno se manifestó y preparó el vientre de estas mujeres para dar a luz Sadik. ¿Qué es un Sadik, Yocasta? Un justo, un hombre que iba a marcar la diferencia en la tierra de los vivientes. Un justo es alguien que se iba a encargar de reparar,
¿verdad? Ciertas áreas en la vida de muchos que pudieran estar dañadas. Y aquí tenemos, perdón, y aquí tenemos a Joseph y tenemos a Jacob con características muy similares. Lo siguiente es que dicen que el rostro de ambos resplandecía. ¿Por qué resplandecían, Yocasta? Porque ambos amaban el estudio de la Torá. Y al amar el estudio de la palabra, el pasar tiempo con el Eterno en su presencia, su rostro resplandecía. Y al resplandecer su rostro, daban a proyectar verdaderamente que habían estado en la presencia del Señor, porque escudriñar la palabra, pasar tiempo escudriñando la palabra, eh, es estar en la presencia del Señor, porque por medio de la palabra conocemos más del Padre. Y gustaban de la palabra, gustaban de acercarse a Dios, conocer más al Eterno, y esto era bueno. Dice que Jacob transmitió a Joseph todo lo que pudieron aprender o lo que él pudo aprender, más bien lo que Jacob aprendió cuando estaba en la casa de Shem o cuando estudiaba en la casa de estudio de Shem. Ahí aprendió una serie de información y tuvo encuentros fascinantes con el padre y todo lo que él experimentó lo transmitió a su hijo. ¿A quién? A Joseph. Por eso este muchachito era tan dedicado a la presencia del Señor, se podía dominar en ciertos momentos ya cuando estaba en el exilio, viviendo su propio exilio. Entonces, tenían esas características, fueron odiados, ambos fueron odiados, tanto Jacob fue odiado por su hermano como José era odiado, muy odiado por sus hermanos. Y dice, y estas son las generaciones de Jacob. Y arranca inmediatamente con José, porque para dar, esta frase alude, ¿verdad?, al parecido que ellos tenían, para dar a conocer que José y Jacob eran muy parecidos en lo físico y en la parte de amar la Torá. Dice, en el momento en que leía, yo le estudiaba esta porción de la palabra en hora de la madrugada, 4 y algo de la madrugada, estudiaba y mientras leía me impactó mucho, porque dice que Jacob propuso sentarse tranquilo en la tierra, ¿verdad? Donde había estado su padre, porque el objetivo era, a manera pacífica, ¿verdad?, seguir transmitiendo los preceptos de la Torá, seguir transmitiendo las instrucciones, porque hablar de Torá no es hablar de las leyes, porque muchos dicen, esas leyes ya están en el Antiguo Testamento, ya eso fue abolido. Jamás, jamás fue abolido. Estas leyes no son leyes, es llamar leyes porque sí. La Torá habla de instrucción, y la palabra es clara cuando habla de instrucciones, de instruir, hacer que otros, ¿verdad?, sigan ese legado, hacer que otros aprendan, que otros se formen, que se desarrollen, se capaciten, se entrenen. Esto es lo que habla la palabra de instruir. Y Jacob se había propuesto ya estar tranquilo, pero de repente el Eterno le dice, ¿acaso no te conformas con saber o no te hace bien saber que viene un tiempo en el que tú vas a tener descanso de más? ¿Por qué tú quieres descansar? ¿No sabes tú que en el Olán Abá, en el mundo venidero, en lo que enseña y habla la palabra de que tendrán tiempos de gozo, de refrigerio, de todo? ¿No te conformas con saber de que allá vas a experimentar un tiempo y tú quieres descansar aquí? Ah, el Eterno no se lo quería permitir. O sea, el Señor no quería que él quedara como decimos nosotros, relax. Y esta fue la parte que me ministró bastante, porque durante un tiempo yo decía, yo quiero un año sabático, yo quiero un tiempo de descanso, yo no quiero andar predicando, yo quiero estar en reposo. Y me impactó mucho porque dice que cuando el Señor escoge a alguien con una misión, cuando el Señor te entrena para algo, tú no puedes estar tranquilo, tú no puedes quedarte en paz. Aquí estoy yo y ahora vamos a ver lo que acontece. No,
¿Por qué? Porque viene un mundo venidero y allá usted va a tener recompensa, allá usted va a tener descanso, allá usted va a tener el shalom, la plenitud que nosotros necesitamos. Pero mientras estemos aquí, siempre oí decir a mi pastor, a otros que predicaban, siempre oí decir, aquí nadie se jubila, aquí no pensionan a nadie. Entonces me ministró bastante esa parte. Hay una frasecita que dice, al momento que leemos, dice, y se sentó. Y esta frase es no habla de que es una introducción al capítulo, más bien trata de contrastar o demostrar la diferencia que hubo tanto en Jacob como en Esaú. ¿Por qué? Porque mientras que Esaú trabajó, creó reyes, conquistó reinado, se estableció en diferentes lugares, a Jacob le pasó diferente. Jacob es perseguido por su hermano, es vituperado, vamos a decir, asaltado, robado por un sobrino, luego llegan tranquilo, trabaja durante 7 años por Lea, cuando está trabajando por Lea, el hombre lo engaña, le pone 7 años más, dura 14 años trabajando, se dice que trabajo forzoso, luego de ahí, cuando ya el hombre cree que va a tener un descanso, viene entonces la humillación de Dina, el manchar el testimonio, el apellido, el linaje de Jacob con la violación de Dina y así un sinnúmero de cosas y la que se avecinaba con relación a Joseph, lo que se avecinaba a la vida de este hijo que tanto él amaba y que lo denominaba como el hijo de su vejez, el hijo de su vejez, porque estaba apegado a José porque había sacado características muy parecidas a la del padre. Y es que dice Rashi, haciendo un comentario, dice que el oponente, lo que usted y yo por años hemos denominado Satanás, ellos le llaman el oponente o le llaman el Ha-Satán. Dice que el oponente es como si el oponente hubiese tenido como un acuerdo con el Eterno para hacer que todas esas cosas le acontecieran a Jacob para prepararlo. Y al muchos dirán, eso no es así, Yocasta. Satanás no va a tener un acuerdo con Dios, pero Dios fue que lo hizo. Y a mí me impacta mucho porque en el libro de Reyes, a la altura de su capítulo 22, en los versículos 21 al 23, habla de una reunión que se había hecho, Dios sentado entre los Elohines, ¿verdad? Y ahí estaban, tenían una conversación y de repente Dios dice, ¿a quién enviaré? Y sale mentira y dice, llévame a mí para inducir. Yo me colocaré en boca de los profetas porque los reyes estaban planificando subir a pelear, a entrar en guerra. Y a los profetas verdaderos no le creían, pero a los profetas de Baale que hablaban conforme lo que los oídos desean oír, a eso sí le prestaban atención. Nada diferente de lo que se pueda estar viviendo hoy día. Y muchos dirán, no puede el Eterno entrar en un acuerdo con Satanás para hacer que las cosas le pasen, por ejemplo, cosas malas a sus hijos. Sin embargo, vemos que Job, la disputa que se da es la acusación de parte del oponente ante Job, ¿verdad? Y ahí vemos también esa parte. Entonces Rashi dice que hubo una especie de un acuerdo, por así decir, entre el Hasatán y el padre. ¿Para qué? Para permitir que a Jacob le pasaran todas estas cosas. Obviamente, para entrenarlo a lo que se avecinaba. Es lo único, entrenarlo. Traía habladurías. Cuando leímos la palabra, dice que Joseph traía habladuría a su papá. Y todo el comportamiento que José consideraba malo, iba y se lo contaba al papá. Obviamente, los hermanos iban a sentirse incómodos, iban a sentirse molestos, iban a sentirse mal y empezaron a odiarle, porque todo lo que él iba se lo contaba. ¿Qué hacía Joseph? Hacía uso de la Shon Hará.
¿Qué es Shon Hara? Lengua mala. Y a veces nosotros encapsulamos la Shon Hara cuando la usamos para calumnia. ¿Mm? Cuando la usamos para difamar a alguien o desifamar a alguien. Sin embargo, Shon Hara también es cuando usted habla creyéndose que tiene la razón, pero muy detrás de bambalina, usted no tiene la razón, usted está equivocado, pero usted hace uso de la Shon Hara y usted afirma la cosa como buena y válida, haciendo uso de la Shon Hara. Y esto golpeó a Joseph porque él hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, había una ley de que el animalito tiene que ser degollado, la sangre tiene que correr, ¿verdad? Y que no podía cortarse ninguna parte de la carne del animal hasta que no muriera por completo. Pero había, vamos a decir, una cláusula, una partecita, ¿verdad? Que Joseph la ignoraba, José la ignoraba, y era que de la parte del miembro del animal sí se podía cortar, se la podían extraer, pero él no lo sabía. Y entonces cuando él veía estas cosas, iba y se la contaba al papá. También hablaba al papá cosas como si los hermanos estaban envueltos en cosas de inmoralidad, porque hacían negocios con mujeres de otras naciones. Sin embargo, no tenía nada que ver con lo sentimental ni con desórdenes sexuales, sino que hacían negocio. Al menos eso dice Rashi, que lo que pasaba allí era que se hacían negocios. Entonces, al ignorar ciertas cosas que hacía José, que hacía uso de la lengua mala, la Shon Hara. Entonces, esta parte nos tiene que ayudar a nosotros para nosotros aprender a frenarnos, a frenarnos. A mí me ha pasado en ocasiones que voy conduciendo y veo una persona que está tan lenta en la parte de adelante y yo empiezo a decir, ay, Dios mío, tan lento. Y así mismo el espíritu empieza a ministrarme. ¿Qué tal si esa persona se siente mal de salud, si algo le pasa y por eso va así? Y he sentido esa reprensión y he vuelto atrás y he dicho, wow, Señor, perdóname. ¿Y qué yo estaba haciendo en ese momento? Uso de la Shon Hara. Y así como me pasa a mí, le pasa a ustedes, porque somos asimismo humanos y fallamos, ¿verdad? Entonces dice que hijo de mi vejez. Ahorita le decía que esta frasecita hace alusión a que se parecían físicamente, eran muy parecidos, pero también en todas las características que tenían. Y aquí dice algo, dice que el Targum de Onquelo lo traduce como una frase que alude a un hijo sabio, hijo de mi vejez, lo asocia o Jacob está asociando a Joseph con una sabiduría que le había sido derramada o depositada de parte del padre. El muchachito tenía también el conocimiento de la Torá, el estudio de la Torá, y por ende, obviamente, él iba creciendo, iba escalando y se iba dando lo que es asimismo esa sabiduría que se va formando. Lo siguiente es que le hicieron una túnica muy fina y nosotros a nivel peshá, a nivel de una interpretación sencilla del texto, pudiéramos decir una túnica de colores, una túnica hermosa y tenían unos colores muy llamativos y todos miraban y wow. Pero la otra parte es que esta túnica estaba anunciando algo. El acróstico, o más bien el nombre desde su original que se utiliza para la túnica, dice que se trata, algunos sabios dicen que tiene que ver con un acróstico. El nombre en original de lo que es una túnica, de esta túnica específicamente, tiene que ver con el acróstico de diferentes nombres. ¿Y cuáles son esos? Bueno, habla de Potifar, habla de comerciante, habla de ismaelín, de la gente de Ismael, y hablan de los Madián o Madianí. Esta túnica estaba hablando del propósito de José. Esta túnica estaba diciendo voz en cuello lo que le iba a pasar a José. Entonces, fíjese que el papá prepara todo esto, pero detrás Dios tiene un plan perfecto para llevar a cabo y un cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento de lo que habría de pasar.
Y otra frasecita es que dice que los hermanos no podían hablarle pacíficamente a José. Eh, eh, Anteriormente, la Torá especifica que lo odiaban, pero cuando él empieza a hablar y el padre empieza a entender y ellos despiertan y son entendidos, porque llega un momento que alguien está hablando algo y ustedes quedan, no, sí, como que ustedes se quedan en el aire. Pero hay otro momento que de repente usted despierta y entonces ellos despertaron y se dieron cuenta de algo. Y vamos a seguir más adelante porque dice que de repente él empieza a hacerle un sueño y tuvo un sueño y dice, y estábamos recogiendo la gavilla y la gavilla mía se levantó. Y aquí nosotros siempre hemos hablado y hemos dicho que él despertó, la envidia en los hermanos, pero hay algo muy importante y es que el sueño que había tenido Joseph lo inquietaba. Y cuando él lo contaba, en esta parte, lo contaba no para despertar envidia en los hermanos, no para dejarles saber que ellos se iban a postrar delante de él, sino porque en su espíritu el sueño lo había inquietado. Yo no sé si usted ha tenido un sueño de eso en la que usted se levanta, que usted dice, ay Dios mío, este sueño me inquieta, este sueño encubre algo. Entonces, ellos lo tenían como sueños que eran sueños que tenían que ver con una premonición y nosotros le llamamos como profético, un sueño profético que anunciaba algo que iba a acontecer más adelante. Y él está hablando y está diciendo todas lo que vio en el sueño y dice, y por sus palabras. Y cuando habla aquí por sus palabras, cuando Joseph empezó a narrar, se estaba refiriendo por sus habladurías que había hecho antes. Oiga qué cosa. Él dice, hablamos, ¿verdad? Y él dice que todas las gavillas se iban a postrar y que él estaba erguido y que por sus palabras está haciendo referencia de que por motivo de las habladurías que él había hecho antes, por las cosas que le contaba al papá, se avecinaba algo que le iba a pasar, ¿verdad? Algo iba a acontecer y el Eterno iba a permitir que le pasaran todas estas cosas porque precisamente él había en su momento fallado usando la boca mala. Y luego de contárselo a sus hermanos, entonces le cuenta a su padre otra vez el sueño que había tenido. Y la intención, gente linda, es aclarar que no era jactarse de lo que él estaba soñando, sino de la preocupación, lo que le estaba inquietando intrínsecamente en su espíritu, ¿verdad? Entonces, al ver los hermanos, la reacción de Jacob y le dice, ¿qué cosa es esta? ¿De qué tú estás hablando? Dice que lo odiaron. Pero una segunda vez más, él tiene otro sueño y habla que el sol, habla que la luna y 11 estrellas. Y entonces el papá ahí como que lo reprende, ¿verdad? Porque ahí el papá entendió y dice que guardó en su corazón. Y esta parte de guardar en su corazón hace alusión de que se quedó expectante de lo que iba a pasar, porque él sabía, aparte de que ya Abraham le había dado un consejo y se dice que ese consejo tenía que ver con lo que le sobrevendría a José, con un exilio que vendría a su vida. Esos exilios donde tú te sacan de lo tuyo, donde tú empiezas a pasar mucho trabajo, donde la cosa se te pone difícil, donde son problemas uno detrás de otro. Ese exilio, él lo iba a experimentar. Y este exilio era el que iba a formar un carácter en Joseph apto, un carácter fuerte, pero un carácter también que fuera compasivo, ¿verdad? Que pudiera ser modificado para que en su momento fuera conmovido por la misericordia, por la compasión y precisamente aprendiera, ¿verdad? Lo que debía aprender con relación al trato, no solamente de sus hermanos, sino de cada uno
de las personas que iban a transitar en su camino de vida. Y la parte aquí que hace alusión, que muchas han dicho que la luna hace referencia a, a Rachel, la madre de José. Fíjese que Raquel ya estaba muerta. Raquel aquí ya no pintaba, pero está hablando de que había una mujer que saldría al encuentro. ¿Eh? La luna, está hablando de la luna. Y es que se dice que al momento de Raquel morir, quien entra a cuidar a Joseph como si fuera suyo es la criada Bilha. Y está haciendo referencia a Bilha, porque Bilha era la que lo cuidaba, lo amamantaba. Fíjese que dice que Jacob pasaba mucho tiempo con los hijos de Bilha y con los hijos de la otra criada, Silpa, ¿verdad? Entonces, a esto hace alusión, no es a Rachel, porque ya Rachel había partido con el Eterno, ya no figuraba en este plano, pero Bilha sí, Bilha estaba ahí y fue la que estuvo, vamos a decir, al frente de todo lo que experimentó Joseph. Entonces, eh, Jacob guardó el sueño. ¿Cómo así, Yocasta? ¿Qué guardó? Esperó el cumplimiento, porque él sabía que venía de parte de Dios. Los hermanos, eh, luego de esto, sintieron envidia, porque ellos fueron entendidos y dijeron, aquí va a pasar algo. Y entonces sintieron envidia. Pero luego más adelante, leemos ya para terminar y dice que los hermanos se fueron a apacentar el rebaño. Y la manera de la que está hablando aquí no tiene que ver con que estuvieron apacentando los ovejitos, los animalitos, nada que ver. Está hablando de que se fueron ellos a vivir, a disfrutar su vida. Está hablando de que se envolvieron en deleites, se envolvieron en muchísimas cosas que nada tenía que ver con una vida de consagración, una vida de búsqueda, una vida de santificación, una vida de apartamiento en las cosas del eterno. De manera que estudiando nosotros esta parashá, tenemos que aprender en primer lugar a controlar la shonjara, porque la shonjara, la lengua mala, el contar, el hacer juicio, el emitir juicio hacia otra persona, creyendo usted que tiene la verdad absoluta en su mano o que tiene la razón o que lo conoce todo, pudiera desatar en nuestra vida que seamos nosotros enviados a un exilio. Entonces, aprendemos esta parte de eh, controlar, ¿verdad? Nuestra manera de hablar. Lo otro es que muchas veces, aunque el sueño que podamos, en la parte que tiene que ver con el sueño, ¿verdad? Aunque el sueño nos inquiete, hay cosas que no están para ser contadas a todo el mundo, ni siquiera a nuestros familiares. No nos van a entender y esta parte es muy importante. Mire, aquí cada quien tiene un camino que caminar. Aquí cada quien tiene una ruta que va a transitar. Algunos van con uno en un momento, luego esos salen del camino, ingresan otro. Aquí todo el mundo va a hacer su carrera, va a correr. Pablo dice que es una carrera y todos la vamos a hacer. Entonces, durante ese tiempo, nosotros tenemos que aprender a ser compasivos, nosotros tenemos que aprender a identificarnos con la necesidad del otro, nosotros tenemos que aprender a ser discretos, a no contar las cosas nuestras, a menos que seamos direccionados por el Espíritu, porque cuando hablamos, cuando expresamos, nos abrimos, hay personas que posiblemente en su corazón todavía no estén trabajados, no estén tallados y lo que usted cuenta pudiera despertar cierta situación en ellos. De manera que la lección de Joseph en esta parasha nos enseña a controlarnos, ¿verdad? Y por último, quiero cerrar con esta partecita. Si usted ha sido llamado para estar al frente, por ejemplo, en el estudio de la palabra, en el pastorado, en la transmisión de las instrucciones que tienen que ver con el estudio de la Torá, su Biblia, ¿verdad? Ejerza, hágalo con excelencia para el Señor, porque aquí no hay descanso. Cuando yo leí esto, mire, esto a mí me desbarató, porque yo si era verdad que estaba ahí, que yo quiero un año sabático, yo quiero un año sabático, yo quiero un descanso, yo quiero un descanso. Sin embargo, eso me ministró tanto, porque eran aproximadamente las 4 y algo de la madrugada, y cuando yo leí aquello, el Espíritu habló de una manera muy potente a mi vida. Así es que
le bendigo de manera especial. Guarde esto, atesórelo en su corazón. Hay cosas que hay que callarla y esperar el cumplimiento. Lo que Dios dijo se va a cumplir de tu vida. Se va a cumplir todo lo que fue trazado en ese mapa, ese diseño de vida, ese que tiene tu nombre. De manera que hay cosas que la tienes que guardar, hay cosas que la tienes solamente que compartir con el Eterno, hay cosas que la vas a compartir con alguien que el Señor te va a colocar, pero personas específicas y por lo general, no será de tu entorno. De manera que te bendigo de manera especial. Le doy la gracia al Señor por este maravilloso tiempo que nos permite, ¿verdad?, disfrutar de su palabra y aprender muchísimo de lo que nos enseña la Torá. Así es que el Señor guarde tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre y que podamos nosotros asimismo crecer un poquito más en los caminos del Señor por medio de su palabra. Así es que shalom, shalom, descanse y disfrute lo que es su descanso que el Señor ha preparado para usted y para mí. Bye bye.